Damos la bienvenida en el set de los desayunos de 24 horas a María Elsa Viterix, ministra de Finanzas. María Elsa, buenos días, bienvenida. Bueno, estábamos conversando que una sorpresa ver la calle, pensaba verla desde Guayaquil. Ah, sí. No, bueno, yo siempre, estoy viniendo constantemente a Quito, digamos, ¿no? Pero, claro, hay momentos en donde se hace necesaria la presencia y otros en que no. Bueno, es un gusto tenerla aquí. Gracias. En la capital. María Elsa, quisiera conocer su visión sobre la nueva ley que está tratando de resolver ya el tema de las deudas tras la banca cerrada, tras lo que cerró la banca en 1999. ¿Cuál es su visión, cuál es su posición, puesto que los deudores de buena fe principalmente no están muy contentos y manifiestan que no se les resuelve absolutamente nada de su situación? Bueno, yo creo que aquí hay dos instancias, Janet. En una primera instancia, efectivamente, creo que los deudores estuvieron un poco preocupados en la medida en que, como siempre, el primer borrador de repente no esclarece cuáles son los avances. Sin embargo, me parece que el proceso de hacer la ley o de construir la ley ha permitido, y fundamentalmente la comisión que preside el asambleísta Hernández, ha permitido que todos estos deudores de buena fe hayan tenido contacto, hayan expresado. Y lo interesante, fíjate tú que de alguna manera todos estos deudores han expresado el problema como lo que es, un problema central, global, que tiene muchas formas en las cuales se ha evidenciado, pero ellos han sido bastante solidarios en la medida de plantear la situación, el problema generalmente. Por supuesto, cada uno también diferenciando su situación. Yo creo que a estas alturas, y ya con todo lo que ha ocurrido, todas estas aperturas y estos diálogos, me parece que han avanzado bastante en eso que aspiraban los deudores de buena fe y que desde mi perspectiva, pues evidentemente es una necesidad, porque recordemos que todo esto surge de lo que yo considero el mayor crimen a nivel del país. O sea, lo que ocurrió en la crisis de 1999 significó para muchísimos ecuatorianos, migrantes, estos grupos, significó la pérdida de toda su vida realmente, ¿no? Claro, pero a ver, ellos lo que esperaban tras el planteamiento de a través de una ley resolver los problemas de las deudas de los deudores de buena fe, era que de alguna manera les ayuden, les pongan sobre la mesa unas condiciones que faciliten los pagos. Nadie ha dicho que no quieren pagar. Así es. Nunca han tenido esa posición. Sin embargo, con el paso del tiempo, los intereses se los han comido. Plantean, por ejemplo, que muchos de los deudores de buena fe ya han pagado sus deudas, han entregado bienes que han sido rematados en precios irrisorios y sin embargo siguen debiendo. Justamente, fíjate, en todo lo que se ha venido hablando o conversando, lo que se ha tratado es de procurar que todo esto se vaya cerrando. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, hay casos que son bien complicados, no me refiero a casos específicamente de personas, sino situaciones o instrumentos, digámoslo así, que son muy difíciles. Pero, por ejemplo, yo no estuve lamentablemente ayer presente en las deliberaciones de la comisión, pero según lo que me han comentado los propios deudores de buena fe, han incrementado. Antes tenían un plazo de 5 o 6 años, ahora aparentemente la ampliación del plazo va a ser 12 años, que es una de las mayores preocupaciones. Efectivamente, el caso de los cobros de los intereses. Yo particularmente creo, porque tal vez tengo otra visión de lo que es el manejo financiero, particularmente creo que para mí, en este caso en particular, no debe primar el costo del dinero. Debe primar todo lo que tiene que ver con esto. Sin embargo, me parece que dentro de todas las opciones y unos y otros criterios, es bastante solucionador el hecho de que ya no sea desde aplicación desde el inicio, sino que ahora aparentemente se va a aplicar desde el 2010. Es decir, ya no llega al 100%, sino que se disminuye y más o menos estaría en un incremento del 35%, que desde otra perspectiva, ¿cuál es la perspectiva que maneja el planteamiento, digamos, formal en la Asamblea, el proyecto? Es que de alguna manera esos fueron créditos reconocidos y que todos sabemos que cuando hay créditos debe existir una tasa de interés. Entonces, a ver, si tú me preguntas a mí, yo diría, ellos han sufrido tanto, hay costos a nivel de su vida tan importantes, claro, que yo privilegiaría
El costo humano. Ellos manifiestan que incluso ha habido suicidios, Así es. Que lo han perdido absolutamente todo. ¿Ya? No han tenido crédito durante esos últimos 20 años, no han tenido acceso a la banca, no han podido Claro, trabajar. pero aquí lo que hay que pensar es que hasta el 2013 ellos fueron invisibilizados. O sea, nadie se acordó de ellos. Es en el 2013 que se acuerdan, y ojo, yo creo que se acuerdan porque también ahí hay que reconocer, y discúlpame, pero si entre todos los héroes que manejamos en este país, ellos han tenido una tenacidad inmensa. Y hay que realmente reconocerles. ¿Por qué? Porque su lucha era justa, su lucha era grande, digamos. Entonces, en el 2013 realmente logran que salga una ley en el 2014, que también, si yo lo analizo, si hubiera tenido en mis manos la posibilidad de hacerla, a lo mejor la hubiera hecho mucho más a favor de los deudores. Pero también entiendo desde la otra perspectiva, cuando se manejan condiciones que hay que estimar, digamos, no todo el mundo puede hacer las cosas a la medida de uno, digamos, ¿no? Entonces también hay que salvaguardar también algunos intereses a nivel general del país que en determinado momento pueden contrarrestar o ir en contra de los intereses particulares. Pero en esto, fíjense que yo creo que aquí hay un punto en donde sí me parece que podríamos aplicar un poquito de más sensibilidad. Y para mí la clave del asunto está, si uno lo mira netamente desde el objetivo o desde la perspectiva financiera, la técnica financiera, los resultados que hasta el momento se tienen son maravillosos, pues, porque, discúlpeme, pero todos los que se manejan en el área financiera tienen una visión muy poco humana. Una visión muy cuantitativa, una visión de resultados. Entonces, si es así, estaríamos diciendo que todo lo trabajado está en una posición muy ventajosa. Pero si uno lo mira desde la perspectiva humana y de toda la historia que ellos han tenido, yo personalmente creo que se podría hacer mucho más, porque yo privilegiaría ese costo humano. Claro, ahora, recuerdo nuevamente que los deudores de buena fe de la banca cerrada nunca han dicho que no quieren pagar. Lo que dicen y reconocen que de alguna manera este gobierno es el único que finalmente los visibilizó y tomó en cuenta su situación, pero estamos hablando del 2013, ya vamos a 2017, son 4 años que han tenido para estudiar los casos de los deudores de la banca cerrada y tampoco han dado, digamos, han abordado el tema en la amplitud y en la complejidad que se necesita. Y en esta visión humana que usted plantea, que estoy totalmente de acuerdo con usted, puesto que ya han sufrido demasiado, ellos manifiestan, por ejemplo, que hay archivos que se han perdido, porque hay deudores que ya pagaron y les están volviendo a cobrar. Hay deudores que ya pagaron y volvieron a pagar o están volviendo a pagar sus deudas. Hay distintos casos. Hay deudores a los que en este momento se les quiere cobrar el 5% de interés y su realidad, luego de no tener cuentas bancarias, no tener crédito y no tener trabajo, se les hace imposible pagar. Y lo que ellos quieren es cerrar el tema. Llegar a un acuerdo con el Estado, que se les reconozca todo lo que ellos ya pagaron, toda su buena voluntad de estar frente al Estado diciendo que quieren pagar y que se les solucione, pero eso esta ley no hace. Ya, a ver, vamos a ver. Yo creo que aquí hay que poner, también hay que un poco ajustar la historia como fue, ¿no, verdad? Cuando uno dice se perdieron papeles, ¿no? Uno pensaría que en el transcurso se perdió, pero recuerden que esto viene, el problema bancario, AGD, la AGD se cierra recién en el 2009, me parece, no, 2009. La toma ya prácticamente el Banco Central, inclusive por un espacio de superintendencia y ministerio, y entonces, ¿qué pasa? Hay muchas manos en él, digamos históricamente. Ha pasado entonces, por muchas manos el tema. No es que se han perdido papeles, es que los papeles originales no vinieron. La recepción al final, lo único que tuvieron estas instituciones, en las cuales no fueron ellas las que generaron el problema, lo único que tienen son este tipo de información. Entonces, ¿qué es lo que en este momento se ha trabajado? ¿Verdad? En este momento se ha trabajado de decir, no, señores, aquí lo que hay que aceptar es los documentos que tienen en sus manos ellos. Exacto. ¿Cuál es el problema que yo veo? Muchos de esos documentos también ellos los desaparecieron.
Y es lógico, porque uno dice, en 20 años, ¿quién me va a reparar? ¿No, verdad? Es lógico. Adicionalmente, la forma en que se conducía la banca en esa época no era en que uno podía, deme mis cosas. Era el sistema impuesto por la banca. Acuérdese de la letra chica, ¿no, verdad? Entonces, lamentablemente, ¿qué pasa? Por ejemplo, había casos en donde se dejaba, porque era la práctica común, pagarés en blanco, que después, en el caso necesario, se llenaban. Bueno, esos pagarés en algunos casos se han llenado, por ejemplo. La solución es muy complicada y difícil en esos casos. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, los funcionarios que en este momento tienen a cargo de eso, y yo no voy a hablar de funcionarios, voy a hablar de instituciones, porque creo que al hablar de funcionarios, ahí sí hay una carga de, digámoslo así, de posible acción u omisión. Pero como instituciones que recibieron, en realidad ellos no pueden determinar qué fue lo que pasó. Insisto, si yo lo veo desde la perspectiva en que yo lo veo, yo tomaría por el lado de voy a beneficiar a quien más ha sufrido. A quien más ha sufrido. ¿Y eso qué quiere decir? Pero María Elsa Viteri, ¿no, verdad? María Elsa Viteri. ¿Qué se está haciendo? La apertura de el tema de recibir todos los documentos. ¿Sabe qué es lo que yo creo? Yo sí creo que en definitiva hay que normar mejor el criterio de qué documentos valen y qué documentos no valen. Porque, a ver, de aquí, de lado y lado, también puede existir alguien que quiera beneficiarse. Y yo personalmente fui una de las personas que observé que me parecía que el proceso debería de tener mayor seguimiento por parte de las instituciones. O sea, que había que dar cuentas más seguido. Entonces, me parece que, ojo, el debate no está terminado, porque el tiempo ha sido muy corto. Claro que sí, pero el debate no está terminado. Digamos, en soluciones. Ellos plantean dos cosas, que no pueden ser tratados como un grupo en masa, como la misma solución para todos. Así es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay deudores de buena fe que pusieron sus bienes en garantía, y esos bienes ya no existen, ya se los quedó la banca cerrada. Bueno, contra eso ya está de alguna manera, antes inclusive se está corrigiendo una parte de la ley del 2014. ¿Qué es lo que se ha logrado? Porque existía la palabra embargados y rematados, es decir, que si estaban embargados, pero no se remataba, entonces no extinguía la deuda. Hoy eso se está revisando y se ha pedido concretamente. Perfecto, ya, están los embargos. Pero la palabrita rematada no. Entonces, ¿qué hace eso? Abrir una serie de casos que estaban en zozobra, estaban en espera. Claro, pero ahí tengo una pregunta, porque muchos de esos bienes fueron rematados en unos precios irrisorios. Totalmente. Y ese es el precio que usted por su bien aportó. Ya. $10,000. ¿Qué es lo que se va a hacer? 20,000, estoy dando una cifra cualquiera. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Y ayer apenas llegué a Quito, conversé para ver qué es lo que ocurre. Lo que se está haciendo es, buscando en estos casos, que se van a ir analizando caso por caso, primero la asistencia judicial del Estado, porque no han tenido posibilidad de que nadie los asista. Y dentro de la asistencia judicial del Estado, poner los casos en cada uno que tengan que tratarse ya en el tema judicial, legal, para que se analicen las acciones. Como yo siempre digo, aquí hemos avanzado muchísimo, siempre hay problemas en los procesos, pero creo que hoy por hoy, y gracias a la tenacidad de este grupo de deudores de buena fe, toda la ciudadanía estamos pendientes. Fíjese usted mi caso. Claro. Mi caso es un encuentro fortuito de ellos conmigo en Quito, de explicarme y decirme, creemos que lo mismo que usted planteó para el endeudamiento externo nos ocurre. Y en ese momento fue, Janet, un clic a mi compromiso moral. Claro que sí. Y estoy aquí. Y es muy importante su criterio y su visión sobre este tema. Ellos plantean otra cosa, la posibilidad de que no se les cobre intereses, es decir, que se establezca cuánto deben y se les dé un plazo para pagar. Y después de todos estos años de haber estado con todo este sufrimiento y sin poder existir en este país, porque si no tiene cuenta bancaria y la posibilidad de hacer un crédito realmente no existe,
puedan ser consideradas esas situaciones y no se les cobre intereses a las deudas. Ya, en ese sentido, primero, se ha ganado el término de los plazos. Es decir, una de las cosas que se reclamaba globalmente es que todas estas reestructuraciones o renegociaciones o recálculos, como quiera llamársele, sean en las condiciones en que ellos pueden acceder. Entonces, una de esas condiciones era el plazo. Tengo entendido también, con mucho agrado, recibí la noticia de que ahora se amplía a 12 años para todas las deudas. Eso es importantísimo porque recordemos que actualmente tenían solamente 4 años. Es multiplicar por 3. Y un crédito normal, productivo, normalmente te da entre 8 y 12 años. Es decir, lo ponen aquí, lo equiparan al punto de decir, hoy comenzaste. Sí. En el tema de los intereses, yo particularmente no estoy de acuerdo con lo que se fija, el 5%, siendo que el 5% ya es un interés bastante bajo. Pero no estoy de acuerdo porque ahí es donde yo insisto. ¿Cómo valoramos y cómo igualamos en una tasa de interés todo lo que sea por omisión o acción, sea porque las instituciones desde 1999 no tuvieron una actuación correcta? Pero ¿cómo equiparamos y valoramos todo lo que ha repercutido en la historia y en la vida de estas personas? Y como yo soy del tipo de personas que sí cree que el ser humano está antes del capital, entonces yo sí creo que a lo mejor habría que avanzar un poquito más. Y fíjense que, de alguna manera, para mí, la salida está en que, como todo el mundo cree, porque usted ya no cree en el sistema financiero, creemos en que cuando vamos a prestar plata hay que pagar una tasa de interés, lo vemos justo, ¿no verdad? Pero claro, no con este tipo de condiciones de historia que ha pasado, ¿no verdad? Entonces, yo creo que se debería de poner una tasa simbólica para no romper con el criterio del sistema en que se maneja. Me parece que una tasa simbólica ¿de cuánto podría ser? 1%. 1%, una cosa así. Yo estoy de acuerdo, yo creo que la posición del asambleísta Guzmán de decir, vamos a poner algo simbólico. Yo, María Elsa Viteri, ex ministra de Finanzas, no estoy ya en el tema, hubiera abogado por una cosa así. Y otra última cosa, María Elsa, que tenemos que cerrar la entrevista, pero es importante esto, porque en todo este tiempo, como le hemos venido diciendo en esta entrevista también, estas personas no han tenido acceso a la banca, no han podido rehacer sus vidas, sino que han estado atados a esta deuda y a la imposibilidad de pagar y arreglar con el Estado, en este caso, ¿no? Entonces, ellos también plantean que de aquí en adelante, mientras ellos van pagando y saldando esta deuda, se les abra créditos por otro lado, o sea, se les limpie de alguna manera el récord para que cualquier banco les pueda prestar dinero y ellos puedan trabajar. Bueno, eso, Janet, ha sido un planteamiento que hemos venido trabajando también, porque no voy a ocultar que he venido trabajando con ellos. Bueno, no me puedo dedicar 100% a ellos, pero los he venido apoyando muchísimo en esto. Y claro, eso es algo que definitivamente tiene que establecerse, y entiendo que también ya la Asamblea Nacional lo ha puesto y me parece que va a ser algo que se va a dar. Es decir, cambiarle la condición, el tipo de condición a nivel de en qué situación de riesgo está, ¿no verdad? Y también fíjese que yo sí creo que este tipo de personas, más por una deuda moral que tenemos, porque a lo mejor son un grupo de personas que sí tienen posibilidades de tener un resurgimiento económico, pero yo creo que más por una deuda moral, me parece que debería de dárseles la opción de líneas de crédito preferenciales. Bueno, y nos alegra que usted esté al lado de este grupo que tan desesperadamente ha buscado soluciones, y esperemos que su cercanía con el gobierno les pueda ayudar a transparentar estas propuestas y a poder trasladarlas a la ley y que finalmente sean una realidad. Así que vamos a darle seguimiento a esto. Yo creo que sabe cuál es, más que mi cercanía, es que hablamos el mismo idioma y que yo sé que el espíritu que busca esta ley no es lo que muchas personas tergiversan, y que entiendo que en muchas ocasiones la desesperación, la angustia puede lanzar una palabra de más que en realidad
no es... Con todo el derecho. Pero con todo el derecho. Por supuesto, en este porque... punto de la vida, después de 18 años, 19 años, por totalmente. Dios. Y a lo mejor las personas que tenemos mayor sensibilidad de sentirnos, de sentarnos, ¿no? El problema de tomar decisiones de política y leyes es que si uno no le pone el rostro... Así es. No duelen. Con eso me quedo, María Elsa Viteri. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Hay algunas soluciones que ojalá puedan ser recogidas por la Comisión de lo Económico en la Asamblea Nacional, que en este momento está trabajando en esta ley para poder resolver el tema de las deudas de la banca cerrada.